¿Cómo han estado? Muy buenas noches. Llegó el fin de semana, viernes. A esta hora comenzamos CNN Tiempo para hacer la proyección de un sábado, un domingo, un lunes también, que ya lo hemos proyectado en otros capítulos. Se viene súper caluroso. Hay un aviso, las autoridades lo están mirando a propósito de máximas que podrían alcanzar 37 o 38 grados en zonas del interior de la región del Maule y también de la región de Ñuble. Explicamos el fenómeno, el evento meteorológico de ahora en adelante en CNN Chile. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, a propósito del calor, las altas temperaturas, el verano, las vacaciones, siempre es importante hablar del buen turismo, la buena manera de ejercer el turismo cuando salimos a visitar las playas, diferentes lugares, cuando disfrutamos de las vacaciones. Y surge otro concepto que lo tenemos proyectado en nuestro titular. Dice, ¿qué es la turismofobia? Lo vamos a conversar. Bueno, todo esto relacionado también al turismo responsable tiene que ver con una actualización que entregaba hace algunos días CONAF, que ha reportado un aumento no menor de expulsiones de turistas en el Parque Nacional Torres del Paine. ¿Por qué razón? Es parte también de lo que vamos a conversar a esta hora de la noche en CNN Tiempo Prime. Ya vemos en la pantalla de nuestro programa a Eduardo Katz. Él es director de Administración de Ecoturismo de la Universidad San Sebastián. Eduardo, ¿cómo has estado? Muy buenas noches, bienvenido al programa. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Feliz de poder conversar sobre turismo responsable de Así naturaleza. es muy importante, Eduardo, cobra relevancia siempre, pero más aún en esta época del año a propósito del desplazamiento, no solo de turistas nacionales por diferentes lugares de nuestro país, sino también por la llegada de muchos extranjeros a lugares como, por ejemplo, las Torres del Paine. Y yo decía en la presentación, Eduardo, que CONAF ha dado información de aumento de expulsiones del Parque Nacional Torres del Paine por actitudes irresponsables, negligentes que eventualmente podrían generar una emergencia. Para que se entienda a cabalidad, ¿qué acciones, qué actitudes de los visitantes, de los turistas, pueden ser consideradas lo suficientemente graves para llegar a ser expulsados de un lugar como las Torres del Paine? Mira, existen distintas cosas. Una de las cosas más importantes, sobre todo en las Torres del Paine, es el uso del fuego. ¿Ya? El parque está absolutamente prohibido el uso del fuego, de fumar. ¿Ya? Se puede usar fuego para cocinar, pero claramente en lugares establecidos, ¿ya? por la autoridad, y hay que cumplir las normas del parque. ¿Ya? Es un parque con gran visitación, pero también es un parque que es muy sensible, ¿ya? a que ocurran accidentes o ocurran incendios. Entonces, el cumplimiento del uso adecuado de senderos, de los lugares de pernoctación, de las medidas de seguridad. Ya tuvimos una tragedia terrible a finales del año pasado en Torres del Paine, donde murieron muchos extranjeros. ¿Ya? Y ese tipo de cosas no se pueden volver a repetir. Y es por eso yo creo que las autoridades del parque responsablemente están intentando hacer cumplir todos los reglamentos, todas las prohibiciones que tiene el parque, y no están ahí para molestar a los turistas, sino que como una forma de proteger la vida de los turistas, pero también proteger nuestra biodiversidad. Claro, o sea, hablamos en esta historia de seguridad personal, pero también seguridad con el entorno. Tú recordabas la tragedia que se vivió el año pasado, no hace muchos meses atrás. Ahí por una parte estuvimos conversando en su minuto del sendero que realizaron los turistas extranjeros, hablábamos de la O, pero también se puso en tela de juicio los protocolos de la institucionalidad chilena al permitir, por ejemplo, expediciones o tours en rutas súper complejas sin necesariamente la presencia de un guía certificado. Eso por una parte, y a mi manera de ver, debiese ser un imperativo, sobre todo en rutas más complejas. Eso por una parte, pero a propósito de lo que estamos conversando y de vivir un turismo responsable, se me viene a la mente lo que sucedió a principios de la década de los 2010, 2012, si mal no recuerdo, con un incendio supermasivo en el Parque Nacional Torres del Paine. Tuve la posibilidad de estar allí hace algunos años y todavía se podían observar huellas de ese tremendo incendio que tuvo detrás a turistas extranjeros. ¿Tú consideras, al menos en un destino como las Torres del Paine, que el turista nacional tiene más arraigado el cuidado del entorno versus turistas foráneos, turistas de otros países? ¿Qué dice la estadística? ¿Qué dice la experiencia? Mira, los turistas son tantos y tan diversos que sería muy difícil poder clasificar
los turistas extranjeros se comportan de esa forma o de la otra. Hay turistas extranjeros que son excepcionales, ¿ah? En su nivel, y esto ya hace 30, 40 años, su nivel de mínimo impacto, su nivel de preocupación por el entorno era gigantesco. Hay turistas nacionales que también son de otro nivel, hay turistas chilenos que quizás no tienen la formación, no tienen las herramientas para poder comportarse de mejor forma. Entonces, es muy diverso y poder decir que los turistas nacionales o los extranjeros se comportan de forma distinta es difícil. ¿Ah? También hay turistas que son locales de la región de Magallanes que cuidan su territorio de distintas formas, hay turistas nacionales que son de Santiago, que no conocen, o del norte, que tienen otras culturas con respecto a Claro. pernoctar en lugares de áreas protegidas y que quizás en el fondo pueden generar estos mismos impactos. Lo importante acá es hacer una gestión profesional de todos estos elementos. ¿Ya? Nosotros en la carrera de administración de ecoturismo son las cosas que hablamos en la sala de clases, son las cosas que enseñamos. ¿Ya? La administración de áreas protegidas, hay protocolos, hay cosas que han funcionado en Chile, funcionado en otros países del mundo, que son en el fondo la implementación de buenos reglamentos, entender las amenazas, planificar bien el uso público, dónde puede acampar la gente, dónde no puede acampar, cuáles son las reglas asociadas. Todo eso asociado al nivel de visitación y al nivel de riesgo del lugar. ¿Ya? Y también cómo las autoridades del parque se preparan y ponen recursos disponibles para poder supervigilar y también para poder educar, capacitar a las personas para que tengan un buen comportamiento en las áreas protegidas. Eduardo, ¿y cómo se vincula lo que hemos estado conversando con el concepto de turismofobia? Si nos pudieses explicar de qué se trata. Mira, turismofobia es cuando las mismas comunidades locales eh, ven con malos ojos, ¿ya?, a los turistas por sobrepoblación de turistas. Allá uno de los mejores ejemplos es la población que vive en la ciudad de Venecia, en Italia, ya no quiere ver un turista más. ¿Ya? Y eso también, Bueno, ha pasado en obviamente, Barcelona también. ¿Te acuerdas, Eduardo, cuando les tiraban agua con unas pistolas de agua? en Barcelona, y está sucediendo, es un fenómeno que se ha descrito fuertemente después de la pandemia, cuando hubo un aumento Mm. significativo de la visitación en este tipo de lugares. ¿Ya? Y esto es algo que sucede en muchas partes, ha sucedido, sucede en los centros comerciales, sucede en los lugares de visitación masiva, pero con planificación adecuada, ya, desde horarios, tarifas rebajadas en ciertos horarios, que la inscripción sea previa por orden de llegada, hasta también la utilización de infraestructura adecuada. Entonces, si un sendero, por ejemplo, está muy colapsado, uno puede diseñar que ese sendero tenga una parte de subida y una parte de bajada. ¿Ya? Y eso disminuye radicalmente la cantidad de personas, o en el fondo que es la sensación de estar en un lugar que está atiborrado de personas. Eso es un poco lo que a la gente le da rabia. Eduardo. Yo vengo a visitar mis Torres del Paine de mi país, que son un símbolo importante, y llego allá y está lleno de turistas, no lo puedo visitar, no lo puedo disfrutar. Y eso al fondo hace que la gente le genere frustración. Pero con planificación, con Ok. infraestructura, con más senderos, con más miradores, con reglas bien puestas, todo eso se puede manejar y los países no han podido manejar. Este no es el primer parque nacional o lugar de visitación en el mundo que tiene alta visitación y que los otros lugares lo han podido manejar de cierta forma y administrar. Eduardo, dos preguntas en una en virtud del tiempo. ¿En qué lugares de nuestro país han observado turismofobia? Eso por una parte. Y dos, ¿qué consejo entregarías como experto en turismo para mejorar nuestros hábitos de viaje, nuestros hábitos como turista o visitante, para no ser parte de la turismofobia? Mira, voy a partir por la segunda pregunta. Dale. Yo creo que una de las cosas importantes es aprovechar nuestro país fuera de temporada. ¿Ya? La gente no piensa que puede ir a lugares como Huilo Huilo, Aysén, las Torres del Paine en los meses no de verano. Las Torres del Paine o el bosque que hay en el sur de Chile en la temporada de otoño es realmente maravilloso. Se pone rojo, al igual que muchos bosques en Europa y en Estados Unidos, y la gente no lo puede creer. Ver las Torres del Paine con nieve en invierno, con una sensación polar, es algo realmente espectacular. O distintos destinos, estoy dando algunos ejemplos que la gente quizás no los considera, y en el fondo es visitar estos lugares fuera de temporada,
porque la experiencia que van a tener es completamente mejor, pero además van a ver cosas que ni ellos mismos se imaginaban. Hay más fauna disponible, los alojamientos son más baratos, ¿ya? Pasan muchas cosas. Entonces, en ese sentido yo recomiendo salirse de la temporada y también salirse de los lugares típicamente visitados. En la región de Magallanes, cerca de las Torres del Paine, están las Torres del Paine, que son espectaculares, pero hay montones de otros destinos que visitar que no tienen esos niveles de colapso ni de turismo joven, ¿ya? Y después, más lugares que en Chile, cuando que sucede, hay muchos, ¿ah? Hay senderos, hay cascadas, que muchas veces sucede eso, hay lugares que eran percibidas por las comunidades como picadas locales que se llenaron de visitantes, de gente de otras partes, y eso va a generar turismo joven. Pero aquí hay una solución que es súper sencilla y que es aplicada, y que es hacer buen turismo, y el buen turismo, una de las herramientas principales es hacer una gobernanza. Y la gobernanza es poner a todos los actores del turismo, los actores locales, a conversar y entre ellos ponerse de acuerdo cómo van a administrar de mejor forma ese destino, esas montañas, esa cascada, ese entrar al lago. Y normalmente los resultados son espectaculares, porque los actores del turismo, los actores locales quieren que haya esa actividad económica, pero esa actividad económica bien hecha. El turismo tiene un impacto económico súper potente en todo nuestro territorio, ¿ya? Y en todos los países de Latinoamérica y del mundo, Claro. y tiene una frase que es una economía descentralizada. Entonces, una de las herramientas que yo recomiendo de mejor forma es este tipo de gobernanza y poner a las personas locales a conversar y ponerse de acuerdo cómo sacan la mejor rentabilidad de este atributo o lugar de visitación. Claro que sí. Y en ese sentido, Eduardo, tú eres partidario de que las políticas públicas, por ejemplo, que miden el éxito de una temporada alta, como el verano, comiencen no solo a medir la cantidad de visitantes que llegan a un destino, sino también el bienestar de la comunidad local y la protección de parques, por ejemplo. Súper de acuerdo. ¿Ya? Y si uno mira más atrás, yo creo que hay que ver la satisfacción del visitante, cuántos días se quedó en el lugar, ¿ya? Cuántas experiencias, ¿ya? Significativas tuvo en ese lugar. Porque ir a visitar las Torres del Paine en una cola, mirar un salto medio apurado, tener una vista media apurada, media a la rápida, no es una experiencia deseable, ¿ya? Visitar el lugar con toda calma, poder disfrutar de los lugares, sentarse arriba de una roca y disfrutar esa vista, eso son lo que nosotros estamos buscando. Entonces, yo creo que el indicador acá es visitantes satisfechos, ¿ya? Y también comunidades que se sumen al tema del turismo y se sumen a través de esta gobernanza que mencionaba previamente. Claro, mira, acá tengo algunos datos antes de terminar, Eduardo, que nos permiten ejemplificar lo que ha pasado en destinos como el Parque Nacional Torres del Paine. Por ejemplo, el día 9 de enero, ha informado CONAF, un turista fue retirado del sector Dixon por acampar en un lugar no habilitado, mientras que el pasado miércoles otro visitante fue sorprendido utilizando una cocinilla en base Torres en un sector no autorizado para ello. Sabemos el riesgo que puede traer consigo esa actitud. Otro ejemplo, la empresa concesionaria Vértice Patagonia reportó que un turista sufrió quemaduras en sus piernas al manipular una cocinilla siendo evacuado de emergencia. O sea, en el fondo, lo que hablábamos al comienzo, Eduardo, hay ciertas actitudes que ponen en riesgo al entorno, pero por otro lado también la propia seguridad. Hay, podríamos decirlo en términos súper entendibles para todos, hay grandes problemas que se han provocado en lugares como este, ocasionados precisamente por un turismo irresponsable. ¿Cómo lograr bajar la información para que también los operadores turísticos locales tengan conocimiento total de los riesgos que trae consigo una actitud irresponsable? Y no me refiero solo a las Torres del Paine, sino en cualquier otro entorno paisaje de nuestro país, que es tan diverso además cuando hablamos de turismo. Mira, acá la capacitación y la información son claves, ¿ya? A cada visitante que entra a las Torres del Paine que va a ir a caminar, se le debería, y se le entregaba antes, un decálogo de qué hacer y qué no hacer, ¿ya? Y cuando sucedió el incendio de las Torres del Paine que tú mencionabas al principio, se generó todo un plan de acción eh, para proteger las Torres del Paine. Y en eso hubo un decálogo que se le entregaba, ¿ya? Por guardaparques bilingües, guardaparques calificados,
de qué hacer, qué no hacer. Y estaban explicitados súper claros en los lugares dónde se puede acampar, dónde no se puede acampar, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y eso se entrega de información a nuestros visitantes. Los visitantes no quieren estar en un lugar y andar escapándose, estar haciendo cosas ilegales. Los visitantes quieren disfrutar del lugar. Y para disfrutar del lugar muchas veces hay que hacer las cosas que son las correctas y estar tranquilo y no sentir que te van a pillar los guardaparques o pillar las autoridades. Entonces, la gente quiere estar tranquila, quiere saber, y eso hay que poder comunicar en español, en inglés, en los distintos idiomas que son nuestros visitantes. Es más, en una época de las Torres del Paine, habían voluntarios de Israel, ¿ya?, que directamente informaban a los visitantes de Israel en su lenguaje, en su idioma, qué se podía hacer, qué no se podía hacer, en qué lugares y en qué lugares no se podían hacer las cosas en las Torres del Paine. Y eso tuvo bastante éxito con esos visitantes y no hubieron problemas durante muchos años. Sí, importante aquello pensando, recuerdo otra vez lo que se vivió en 2011-2012, donde precisamente turistas extranjeros tuvieron que ver con esa tremenda tragedia. De hecho, turistas de Israel, como tú mencionabas anteriormente, también haciendo referencia a la labor que llevaron a cabo posteriormente. Bueno, Eduardo, estamos terminando. En 10 segundos, consejos finales para el turista en medio de esta temporada alta. Y no solamente pensando en la octava maravilla del mundo, no nos olvidamos de nuestras playas, a hacernos responsables de la basura. No hay nada más desagradable que caminar por una playa sucia, por ejemplo. Consejos finales, Eduardo. Sean turistas responsables con su entorno y salgan del camino más transitado. Vayan a ver los lugares que no son tan típicos. Hoy día hay un montón de información en Internet en donde ir a visitar lugares no tan visitados para poder realmente tener esa experiencia de turismo en naturaleza. Que una de las cosas es poder disfrutar el gran espacio natural y no sentirse atiborrado de gente. No, y vayan con su bolsa o con alguna caja para sus propios desechos. Insisto, las playas que se mantengan limpias y el mar también. En el capítulo de la tarde llevábamos la cantidad de basura que hay en nuestro océano. Bueno, todos podemos poner un granito de arena usando un concepto además que visitamos mucho durante el verano, la playa. Así es que atención con eso, a vivir un turismo responsable. Gracias, Eduardo, de la Universidad de San Sebastián, por esta conversación. Muchas gracias a ti y ojalá podamos tener, como tú bien decías, turismo responsable este verano, no tengamos más accidentes, no tengamos más incendios, ¿ya? Y que nuestro sector turístico se pueda planificar adecuadamente para poder ser este destino mundial que nosotros queremos como país, tenemos pensado como estrategia de país, que es un gran motor de desarrollo y desarrollo descentralizado, porque esto es un fondo de bienestar que le llega a familias de las distintas regiones de nuestro país. Exactamente. Muchas gracias, Eduardo. Buen fin de semana. Que esté muy bien. Buenas noches. Chao. Bueno, y a esta hora, luego de la conversación, una pausa. Al regreso, el pronóstico. Se nos viene un fin de semana caluroso. Lo vamos a conversar luego de la pausa en CNN Chile.